Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien los que están por allí a través del Zoom? ¿Alguien que me dé su feedback? Se escucha bien. Súper, se escucha súper bien. Acá no lo estamos escuchando. Se Típica escucha en todo situación. caso. Acá se ¿Cómo escucha era re el bien. asunto? TV monitor, tal vez. A ver, Bernardo, ahora. Ahora, Bien, ahora se escucho bien. escucha. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Eh, Voy a un segundito que voy a cambiar la vista así. Así y así. Ahí está. Bueno, a ver si se ve la formulita. Se ve al derecho, no se ve al revés. Se ve al revés eso. ¿Cómo se hace para invertir eso? Siempre pasa algo raro, ¿no? A ver. Configuración del video. Vamos a ver si ahora. Ahí está. Bueno. Uy, lástima que no trajeron agua. Bueno. Decía, les doy la bienvenida a esta 11ª reunión del laboratorio. Creo que no voy a poder hablar. Una pequeña pausa. Ah, ¿tenés? Ay, gracias. Esta época de primavera, y yo el aire me hace estragos. Bueno, ahí está. Retomo, entonces. Recomienzo. Decía acá. Se ve la ecuación que está escrita ahí en el pizarrón. Una S, un puntito, una P, una arroba, un Sí. paréntesis, con 3 letras C, con subíndices TCE, NSE y DSN. ¿Sí? Y después la flecha, en lugar de discursexuación, que era lo que había puesto antes, usé una llave con los dos efectos que ponemos bajo ese título, que son el de alcanzar una posición sexuada y la cuestión de la elección de objeto, ¿no? Que son los dos extremos de ese vector que llamamos discursexuación. Bueno, entonces seguimos interrogando esa fórmula donde X es la singularidad, P es la particularidad, arroba es la acción causal, y dentro del paréntesis hay una composición interdiscursiva que tiene 3 componentes, ¿no? 3 campos discursivos. El campo definido por la lógica del todo con excepciones, el campo definido por la lógica del no todo sin excepciones, y el campo definido por el discurso sexual normativo, ¿no? Inclusive vimos en un caso, perdón, clínico de la sexuación en la infancia, cómo podíamos constatar, ¿sí?, el hecho de que esos efectos discursivos se componen en un cuerpo hablante, ¿sí? Es decir, que coexisten, ¿sí? Y se componen con los de ese campo, los dos que estudiamos por Lacan, se componen con el campo discursivo sexual normativo, ¿no? Es algo que me parece que enriquece el planteo de Lacan, que lo toma como base, digamos, pero le da un alcance mayor por mostrar las formas en que pueden coexistir las llamadas lógicas de la sexuación, el modo en que se producen efectos que no se pueden estudiar simplemente por la lógica, porque para estudiar las relaciones de causa-efecto no son un buen modelo, las relaciones lógicas, y al mismo tiempo permite ver cómo y en qué medida se compone con el discurso sexual normativo, que es el tema álgido en la cultura contemporánea, ¿no? Bueno,
En ese proceso llamado sexuación o discursexuación, más que hablar de una identificación sexuada, ¿sí? Y de elección de objeto sexual, convendría hablar, les vengo proponiendo, del consentimiento a la inscripción en el discurso sexual normativo, ¿no? Es decir, cómo, digamos, ese consentimiento está incluido dentro de la letra X de la singularidad, ¿sí? Cómo la acción de esa singularidad sobre ese campo discursivo, ¿sí? Tiene como efecto el consentimiento, ¿sí? A ocupar determinadas posiciones a nivel de la identificación y de la elección de objetos. Bueno, la cuestión en definitiva es tener presente que la identificación no es un punto de partida, sino un punto de llegada precedido por ese consentimiento, ¿sí? También para mí fue una novedad pensarlo de esa manera. O sea, siempre pensé la causalidad en términos identificatorios, ¿sí? Pero la causalidad es discursiva y ya la identificación es un efecto. Bueno, voy a silenciar a alguien que se olvidó disculpen, de apagar su micrófono. Ahí está. Bien, entonces, prosigo. Eh, la vez pasada, hago siempre un pequeño resumen, ¿no? La vez pasada exploramos la entrada del sujeto en el discurso sexual general, ¿sí? Los invité a imaginar lo que ocurre con un cuerpo hablante y sexuado desde antes de su llegada al mundo hasta el momento en que entra en el proceso que llamamos discursexuación. Le dije que antes de nacer no pasamos necesidad alguna, pero ya gozamos, ¿sí? Y discutimos un poco acerca de la naturaleza de esos goces y su relación con el o no, con el hecho de ser hablantes, ¿no? Eh, Cuando la criatura nace, se pasa a otro ámbito donde ya hay cosas que nos hacen falta, ¿sí? Cosa que no ocurría antes, ¿sí? Se introduce la necesidad a partir del nacimiento, ¿sí? Perdemos además ciertos goces que teníamos, ¿sí? Y aparecen otros, nuevos, inéditos, ¿sí? También eso me permitió reflexionar algo, siguiendo la crítica que vengo hace unos años del principio de placer y el modo de leer la vivencia de satisfacción. Eh, Repensando, digamos, esa vivencia a partir del hecho de que esa necesidad que funda la vivencia de satisfacción, ¿sí? No puede responder a la existencia del hambre, por ejemplo, ¿sí? O sea, el niño recién nacido no siente hambre, ¿sí? Porque está alimentado hasta saciedad, digamos, el instante anterior, ¿sí? Entonces no es hambre lo que causa ese llanto inaugural, ¿sí? Del bebé. Este, y sin embargo lo ponen sobre el pecho y empieza a chupar, ¿sí? Entonces empieza a chupar, está bien, uno puede decir, biológicamente está condicionado, hay un reflejo de succión, etcétera, ¿sí? Pero si se calma, ¿sí? No es porque dejó de tener hambre, sino por otro motivo, ¿sí? ¿Se entiende? Estos goces, entonces, nada deben a nuestra naturaleza hablante, aunque solo tengan lugar en los seres hablantes, ¿no? Como creo que Azucena Sanón puso el hincapié en eso en la reunión anterior. Y por eso les dije que creo que, insisto, hace tiempo, digamos, que vale la pena repensar todo sin el principio de placer, incluso la genealogía del goce, que en Lacan presupone el anudamiento del sujeto al significante, ¿sí? O sea, para Lacan solo hay goce si hay anudamiento del sujeto al significante, ¿sí? Mientras que me parece que lo que discutimos la vez pasada permite separar dos cosas, ¿sí? Es decir, que solo hay goce en el sentido en que lo tenemos, entendemos para
el cuerpo hablante, ¿sí? Pero hay goces que no dependen del enganche de ese cuerpo hablante con la cadena significante, sino que pueden ser anteriores, ¿sí? A la producción del sujeto, que se produce solamente cuando se da ese enganche, cosa que no siempre ocurre además. Es decir, que tal vez haya goces, en definitiva, que no dependan de ese amarre con el significante, ¿sí? Yo creo que ahí hay un campo para explorar, ¿sí? De hecho, les hice recordar que en la economía de los goces, por ejemplo, hay uno de los goces que no está amarrado a lo simbólico, ¿sí? Que nada menos que el goce de la vida, ¿sí? Bueno, en fin, cosas como para sugerir la relevancia que puede tener investigar, digamos, estos goces no enlazados al significante. Bueno, de todos modos, lo interesante es que ingresamos en un mundo de seres hablantes, de cuerpos hablantes, ¿sí? Donde circulan flujos fónicos, flujos de sonidos articulados que rápidamente distinguimos de lo que es un ruido, de lo que es una melodía musical, ¿no? Etcétera, ¿sí? Y que suelen captar nuestra atención enseguida, ¿sí? Esos flujos de sonidos articulados. ¿Sí? O sea, nosotros vemos como el bebé recién nacido rápidamente empieza a orientar su atención hacia el lugar de donde provienen esos flujos de sonido articulados que por supuesto no tienen para él el carácter de palabras, ni de cadenas significantes, ni de nada. ¿Sí? Es más, cuando no vemos que orienta su atención en esa dirección, empezamos a preocuparnos, ¿sí? En dos niveles, digamos. A nivel orgánico puede ser un signo de sordera, ¿sí? A nivel mental puede ser el signo de un autismo primario o alguna otra cosa, ¿sí? En fin, hay varias cuestiones que nos alertan en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos así rápidamente sumergiéndonos en una lengua y en una cultura vehiculada por una familia, ¿sí? Una familia que transmite costumbres, leyes, creencias que son de la cultura en la que está, pero que a su vez tiene sus propias historias, sus secretos, sus complejidades, sus dolores, sus alegrías, etc. Esto deja, decía, en nosotros marcas muy profundas, ¿sí? Esto que acontece allí y que acontece, insisto, antes de que podamos habernos enganchado, no, hayamos podido engancharnos, esa es la manera correcta de decirlo, hayamos podido engancharnos a la cadena significante, ¿sí? Aún no hemos enganchado con esa cadena significante, ¿sí? Porque para poder engancharnos a una cadena significante tenemos que decir, acá hay un significante, ¿sí? Y que esto nos represente como sujetos ante otro significante. Entonces, esas marcas profundas, acaso indelebles, ¿sí? Y que no por ser incomprensibles o incluso imposibles de evocar, ¿sí? Carecen de eficacia, ¿sí? Yo las imaginé musicalmente y estuvimos un rato charlando a ver cuál podía ser el término musical apropiado para distinguir eso. Me acuerdo que Bernardo de Paraguay encontró el término isón, ¿sí? Yo tuve tiempo de buscar en mis diccionarios musicales, que tengo varios de la época que estudiaba música, y finalmente encontré que, creo que alguien lo había mencionado aquí, que se llama nota pedal, ¿sí? A eso, no me acuerdo si alguien lo había llegado a mencionar, pero nota pedal, y es, por ejemplo, una de las tantas que tiene como constante la gaita cuando suena mientras se toca la flauta de la gaita y hace la melodía, ¿no? Pero bueno, más allá de esa metáfora musical, esas marcas incomprensibles que no están articuladas, ¿sí? Porque aún no tienen enganche con el significante, ¿sí? Esto es importante, pueden funcionar en nuestra vida como una nota constante que quizás no distingamos nunca, pero que siempre está, como esa nota pedal de la gaita, ¿sí? Y que probablemente tenga que ver con esas cosas que Freud en su momento estudiaba, por ejemplo, bajo la forma del carácter, ¿sí?
En fin, ahí hay también cosas como para pensar. Pero existe un estadio anterior, inclusive, lo discutimos aquí, al de la lengua en una sola palabra. ¿Sí? Porque la lengua está definida como una integral de equívocos. ¿Sí? Hoy creo que voy a retomar un poco más este asunto de la integral de equívocos. Y la integral de equívocos ya presupone la articulación entre significante y letra. ¿Sí? Hoy me voy a meter en detalle con eso, a la luz incluso de las cosas que vengo desarrollando en los últimos años. Pero nosotros todavía en este estadio al que me refiero, ¿sí? No tenemos enganche con la cadena significante porque, con la lengua, mejor dicho, porque aún no tenemos enganche con la cadena significante en calidad de tal. ¿Sí? Entonces, las marcas que constituyen eso que llamé la nota pedal, ¿sí? Como esa que toca creo que se llama el roncón de la gaita, ¿sí? Son la base de todos nuestros floreos musicales, ¿sí? Están ahí presentes en todos nuestros discursos. Y están formadas eh, por lo que en su momento, cuando discutía el Freud sin principio del placer, llamé las réplicas indiciales de experiencias de goce, en las cuales, en esas experiencias, esto es importante, aún no cuenta la diferencia sexual. ¿Sí? Este es un punto fundamental, ¿sí? Porque para ese cuerpo hablante, que aún no se ha enganchado a la cadena significante que lo volverá sujeto, ¿sí? Las experiencias de goce dejan marcas que son independientes de la diferencia sexual, tanto en el nivel del otro, de ese otro del cual se van a tomar luego los rasgos que podrán dar pie a una identificación sexual, como en el nivel de los objetos que se van a constelar a partir de esas réplicas. ¿Sí? Los niños gozan de hombres y mujeres, mayores, menores, en todas las partes del cuerpo, no tienen ningún problema, no da lo mismo que sea el partenero uno, un hombre o una mujer, donde se inscribe en eso, es igual. ¿Sí? La diferencia sexual no tiene incidencia allí. ¿Sí? Para el cuerpo hablante, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, por supuesto, los padres sí van a hacer que el padre va a tocar a la nena así o no va a tocar al nene asá o lo que sea, ¿sí? Eso incide, ¿sí? Y también deja su huella. Pero para el cuerpo hablante, que aún no se ha enganchado, ¿sí? Con esa cadena significante, que lo va a volver sujeto a posteriori, ¿sí? Eso, la diferencia sexual no cuenta aún. ¿Sí? Entonces, planteé todo esto, que es una especie de prehistoria, porque como está fuera del significante, no tenemos más que una hipótesis lógica al respecto, ¿sí? Para señalar, por contraste, que el hecho de que el problema de la sexuación se plantea en un plano muy diferente, ¿sí? Al de estos goces prediscursivos, digamos, ¿sí? Ya que la sexuación, o el problema de la sexuación en términos generales, sí depende del enganche significante con el discurso del otro. Es crucial ese enganche, en lo que llamamos discursexuación, ¿sí? Cuando se produce lo que me gusta llamar el milagro de ese enganche, ¿sí? Caemos en la cuenta de que el mundo de goces en el que habíamos estado viviendo hasta ese momento, y en el cual para nosotros la diferencia sexual no contaba, ese mundo estaba organizado por una repartición entre hombres y mujeres, que no sabemos qué son, sin que sepamos qué define a unos y a otros, ni a título de qué hemos sido incluidos nosotros en alguna de esas colecciones de hombres o de mujeres. ¿Sí? Yo creo que eso, ¿sí?, debería incluirse en la noción que llamamos trauma sexual. O sea, el hecho de que en determinado momento es un boom, ¿sí?, de decir, el mundo está repartido en categorías sexuales. ¿Sí? Nos nombran, por ejemplo, niño o niña, ¿sí? Nos inscriben en el registro civil, nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, ¿sí? Amiguitos nos dicen nene, nena, ¿sí? Y tampoco qué significa eso, ¿sí? Ni por qué hemos sido incluidos entre los hombres o entre las mujeres, ¿sí? No sabemos por qué, porque esos son productos culturales cuya relación
con la diferencia sexual anatómica es laxa y habrá que descubrirla después, ¿sí? Aunque se ponga el acento culturalmente en esa diferencia sexual anatómica, ¿sí? Por efecto de el funcionamiento, ¿sí? De la operación de lo que llamé las funciones imaginaria y simbólica, ¿sí? Imaginaria que aglutina, ¿sí? La simbólica que encastra, digamos, ¿sí? Por la acción conjunta de ambas, ¿sí? El sujeto se engancha finalmente, si todo va bien, a la cadena significante. Es decir, se engancha al discurso del otro, en definitiva, del otro con mayúscula, y así la criatura descubre que el universo de goces en que vivía entonces estaba organizado por una repartición sexual cuya definición no existe. ¿Sí? O sea, no hay manera de definir el concepto de qué es un hombre, de qué es una mujer. ¿Está? Esto es importante. No la entiende, ¿sí? Pero no porque sea débil mental o porque sea niño, ¿sí? No la entiende porque no hay tal definición, ¿sí? Jamás debemos reírnos de las teorías sexuales infantiles, porque son de lo más inteligente que existe, ¿ok? Tendríamos más bien que pensar en la estupidez de los adultos que creen entender lo que es un hombre y una mujer, por ejemplo. En fin, justo estoy traduciendo el capítulo 2 del seminario 15 que se llama Estupidez de la verdad. Debe ser por eso que me vino la palabra. Bueno, entonces, el niño no entiende esa repartición sexual, ¿sí? Pero empleando esas funciones imaginaria y simbólica, intentará organizar su propio mundo, ¿sí? Insertándose o no, porque existe la posibilidad de que no se inserte, en ese discurso sexual normativo, donde no sabe ni por qué, ni a título de qué está inscrito. ¿Está? Ni a qué está dando su consentimiento, ¿sí? Y es importante tener presente que no tiene por qué tener en ese momento relevancia alguna, por ejemplo, la diferencia sexual anatómica. La primera es la cuestión de por qué, qué es un hombre, qué es una mujer, por qué soy nombrado como niño, como niña. ¿Está? Es decir, la diferencia sexual, ¿sí? Preexiste al problema de la distancia anatómica entre hembras y machos. ¿Está? Solo sabe, entonces, la criatura, solo sabe que hay diferencia sexual y que eso le atañe, que eso le incumbe, que eso le concierne. ¿Sí? Entonces, a partir de un puñado de semblantes ligados a lo que el discurso sexual ambiente, ¿sí? Llame hombre o mujer en la cultura en la que le tocó nacer a esa criatura, buscará despejar rasgos diferenciales. ¿Sí? Por ejemplo, en ciertas culturas entenderá que mujer es quien vive cubierto por un velo, por ejemplo, ¿sí? Y hombre es quien puede andar descubierto, ¿sí? Eso va a ser una diferencia sexual fundamental, ¿sí? Y mucho antes de que la criatura tenga idea de la diferencia sexual anatómica, por ejemplo. Entonces, a partir de un puñado de semblantes, ¿sí? La criatura va a buscar despejar esos rasgos diferenciales, o sea, significantes, porque esos son los rasgos diferenciales, significantes, ¿sí? Uno de los cuales, que además no es el único y menos aún el primero, ¿sí? Se deriva de la anatomía genital, ¿sí? O sea, lo que llamamos el significante fálico, fi mayúscula, ¿ok? Que no es ni el único ni el primero, ¿sí? Recién entonces, solo entonces, a partir de ese momento, ¿sí? Existe para la criatura la posibilidad de acceder a ese significante. ¿Sí? ¿Ven? Todo el proceso que lleva, ¿sí? Desde la existencia de esos goces prediscursivos hasta el momento de entrada en la lógica de la sexuación, o sea, cómo se va a relacionar el sujeto de ahí en más con el significante fálico. ¿Sí? Aún no sabemos cómo incide en esa inscripción, ¿sí? En esa inscripción del sujeto en el discurso, ¿sí? La existencia de una constelación familiar donde se inscriba o no el significante del nombre del padre. O sea, el problema de la incidencia de ese significante en el medio familiar
para la definición de la estructura clásica, ¿sí? Neurosis y psicosis, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos habíamos llegado la vez pasada, ¿sí? No sé si hay algo que quieran retomar, preguntar, ampliar respecto de esto antes de que avance. ¿Es más o menos clara la propuesta, sí? Bueno, digo entonces. Eh, bueno, antes de empezar, les comentaba a Sebastián, que está aquí presente, que no llegué mucho más lejos en las 2 semanas transcurridas, en parte por una falta de tiempo, por cuestiones de traducciones que tenía que hacer para publicaciones, artículos, jornadas, en fin, viajes, todo eso, pero aparte porque las lecturas que hice esta vez no me aportaron demasiadas cosas. Igual algo voy a decir, ¿sí? Hice una primera lectura rápida, después voy a mirarlo con un poco más de detalle, de un libro que me habían recomendado de Guy Legoffé, que se llama El no todo de Lacan, ¿sí? Fue publicado en 2006, ¿sí? Que algunos consideran como lo mejor que se escribió sobre el tema, ¿sí? Así por lo menos me lo vendieron. Este, es un buen libro, realmente, y me permitió constatar que no va más allá de lo que dice Lacan, ¿sí? Hace alguna pequeña crítica de lo que dice Lacan, pero sobre todo se dedica a explicar, y lo hace bien, digamos, lo que dice Lacan con la lógica del no todo, etcétera, ¿sí? Este, Me parece, por ejemplo, que enriquece en mucho mayor medida un libro publicado hace menos años por Solana González Basso, que se llamó el libro Esa ella que no existe, que escribió un prólogo muy elogioso, porque la verdad que el libro merecía, merecía un prólogo muy elogioso. Es realmente muy bueno. Este, Así que recomiendo la lectura, ¿sí? Igual ese ya lo tenía incorporado, digamos, porque lo leí para escribir el prólogo, ¿no? También me sirvió releer un viejo artículo, largo artículo, de John Kopchak, escrito hace 30 años justo, que se llama El sexo y la eutanasia de la razón, ¿sí? Está publicado en un libro que lleva el mismo título de ese artículo, ¿sí? Aunque incluye otras cosas. Fue publicado por Paidós también en el 2006. Este, quiero detenerme en él. Yo digamos, tenía subrayado ese libro de aquella época, digamos. Ahora tengo puntos de vista que discrepan con Kopje en varios puntos. Entonces, como yo avanzo mucho debatiendo con otros, siempre discutiendo con otros. Me voy a detener un poquitito en comentar algunas cosas que me gustan de ese libro y también algunas cosas que critico, ¿sí? Porque los debates siempre sirven para pensar. Me parece que enseñan más que una exposición, una mera exposición de saber, ¿sí? Es un artículo. Piensen que sale en el 94, son solo 4 años después, si mal no recuerdo, de la salida del Género en Disputa de Judith Butler, ¿sí? Y es un libro que dialoga sobre todo con ese libro de Butler, lo critica mucho y lo critica a la luz sobre todo del psicoanálisis, ¿sí? Kopchak no es psicoanalista, pero tiene una formación en filosofía y en psicoanálisis muy importante, realmente, ¿no? Estuvo en unas jornadas que se hicieron en Miami en el 2013, si mal no recuerdo, invitada en ese entonces para hablar sobre algo de las mujeres, no me acuerdo sobre era, pero dio una conferencia excelente realmente. Bueno, entonces, justamente por centrarse en el libro de Butler y criticarlo, digamos, el artículo sobre todo está vinculado con temas ligados a la cuestión de la identidad sexual, los problemas de la identidad sexual, o sea, uno de los dos vectores de la discursexuación, como le llamamos, ¿sí? Ahí, bueno, les voy a dar la página de la versión castellana por si lo quieren ver. En la página 22,
dice algo que me resultó interesante, que es que la estabilidad del binario masculino-femenino no se deshace demoliendo la barrera que separa ambos términos, ¿no? La barrera entre ambos términos, ¿no? Y eso me llevó a plantearme la pregunta de, o sea, nosotros vimos que la barrera esa en realidad nos separa, digamos, ¿no? Que hombres y mujeres están de alguna manera repartidos entre los dos lados, que son un mismo lado de una botella de Klein, ¿sí? Entonces, no es necesario demoler esa barrera para poder pasar fluidamente de un lado al otro, ¿no? Pero sí hay una estabilidad del binario masculino-femenino, una estabilidad del binario hombre-mujer, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta, ¿sí? Y sobre la cual creo que tal vez podamos dar algunos pasos hoy, ¿sí? Es de dónde provendrá esa estabilidad, ¿sí? De ese binario, siendo que la lógica fálica, ¿sí? No permite establecer esa distinción. ¿Está? Bueno, eh, dice en la página siguiente, Kobzek dice en la página siguiente que cuando Butler cuestiona la existencia prediscursiva del sexo, ¿sí? Evidentemente es el punto en el que estoy en mayor desacuerdo con Butler, ¿sí? Cuando cuestiona la existencia prediscursiva del sexo, Butler supone automáticamente que el sexo se construye discursiva o culturalmente, ¿sí? Que solamente sería un asunto discursivo, ¿sí? Pero Freud, dice Kobzek, evitó elegir entre anatomía o convención, ¿sí? No es que hay que elegir entre una cosa y la otra, ¿sí? El sexo nunca es simplemente natural, tampoco es reducible a ninguna construcción discursiva. Estoy absolutamente de acuerdo con esta puntuación, ¿sí? De Kobzek, ¿sí? Esa reducción ignoraría, dice Kobzek, el radical antagonismo entre el sexo y el sentido, ¿sí? Cosa que ella, digamos, luego deriva filosóficamente hacia Kant, etcétera, y no me interesa, y tampoco me parece muy pertinente, ¿sí? Esto está en la página 23 de su artículo, del libro que contiene ese artículo, ¿sí? Eh, y, digamos, lo que me hizo pensar esta relectura de Kobzek es que debemos pensar el sexo en términos de, como vengo diciéndolo, de discursos que toman cuerpos, ¿sí? O sea, donde importa tanto el aspecto discursivo como el asunto de qué es ese cuerpo, ¿no? Sobre lo cual estuvimos discutiendo algo, ¿sí? Cuerpos que, por el hecho de ser hablantes, ¿sí? Son, recordé una expresión que había inventado hace muchos años en uno de mis primeros seminarios aquí, cuerpos que son gozables y literables, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en un librito que publiqué después que se llama En busca de lo singular, ¿sí? Donde hablo de qué significa esto, pero hoy voy a retomarlo resumidamente, ¿sí? En ese libro, que es del 2010, ¿sí? En las páginas 237 a 239, van a encontrar desarrollado algo que voy a resumir ahora aquí, que es una lectura del nuevo estatus que adquiere el cuerpo en la última incidencia de la carne, ¿sí? Eh, el goce, entendido como experiencia de cuerpo, ¿sí? Puede prescindir del lazo simbólico con la maquinaria significante, con el otro, ¿sí? La prueba está, por ejemplo, en la tercera, ¿sí? Donde hay un goce, ¿sí? Un goce fundamental para nuestra práctica, para nuestra vida incluso, ¿sí? Que es fuera del simbólico, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, esa experiencia del cuerpo puede ser primaria, ¿sí? Respecto de ese otro, ¿sí? Es lo que estuvimos discutiendo incluso la vez pasada y hoy repasé, ¿sí? Ahora, ese goce no es como el objeto A, ¿sí? Hago incluso una pequeña ecuación en su momento, ¿sí? No es como el objeto A, que es producto de la articulación significante, ¿sí? O sea, el goce que simbolizamos con la minúscula, obviamente sucede al significante, ¿sí? Viene después, ¿sí? El lenguaje es en ese sentido aparato del goce, ¿sí?
porque ese objeto A depende, por supuesto, de la existencia del otro, ¿sí? Y del enganche con ese otro, ¿sí? El cuerpo, entonces, en esa última enseñanza de Lacan, ya no se reduce a ser el cuerpo imaginario producido por el encuentro con el otro con mayúscula en el estadio del espejo, ¿sí? El esquema óptico, ¿sí? Sino que es el cuerpo gozable, ¿sí? De hecho, Lacan introduce la noción de sustancia gozante, ¿sí? Así como Descartes hablaba de sustancia pensante y sustancia extensa, ¿sí? Bueno, Lacan habla de sustancia gozante, ¿sí? Entonces, este nuevo estatus del cuerpo acompaña, por así decirlo, el nuevo estatus del síntoma, que se introduce particularmente a partir de la clase del 21 de enero del 75 de RSI, cuando se plantea que el síntoma existe al inconsciente, ¿no? Que es la verdadera herejía que da título al seminario 22, ¿no? El nuevo estatus del síntoma, entendido como acontecimiento del cuerpo, ¿sí? No es la mera constatación de que no hay síntomas sin cuerpo. Eso es una tontería, es una estupidez, ¿sí? Al ser acontecimiento, ¿sí? Lo importante es que lo real del síntoma es contingente, ¿sí? Contingente y singular, porque eso es lo que define un acontecimiento, ¿sí? Si no es contingente y singular, no es acontecimiento, ¿sí? Y el cuerpo, como sede de ese acontecimiento, no solo debe ser gozable, sino también, recuerda la definición, ¿no?, del síntoma en RSI. ¿Sí? El síntoma es lo que escribe salvajemente, ¿sí?, un significante amo del inconsciente, ¿sí?, y que existe ese inconsciente, ¿no? Entonces, el cuerpo debe ser capaz de recibir como letra la marca escrita salvajemente por ese síntoma, ¿sí? Cosa que en algún sentido Lacan presiente, podríamos decir, en el seminario 14, el último que traduje, cuando dice el otro es el cuerpo, ¿ok? O sea, es como superficie de inscripción. Él en su momento dice de significante, pero si es escritura es letra, no significante, ¿no? En fin, entonces, esto significa que el cuerpo, ¿sí?, es, por lo tanto, literable, ¿sí? O sea, capaz de recibir marcas del estilo de una letra sobre esa superficie de inscripción, ¿sí? Es literable, además de gozable, ¿sí? Y hay un tercer punto relevante, digamos, para pensar la noción de cuerpo en la última enseñanza de Lacan, que es muy clínica, ¿sí?, directamente clínica, que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? La interpretación por el equívoco, Lacan dice, es la única arma que tenemos contra el síntoma. Seminario 23, ¿sí? Esa interpretación por el equívoco, si ustedes lo piensan 2 minutos, ¿sí?, no está incluida en los 4 discursos, ¿sí? En los 4 discursos tenemos el discurso del amo, la interpretación que da sentido, S1 articulado con el S2, ¿sí? Y el discurso analítico, la interpretación por corte, separación S1 y S2. No hay ninguno de las fórmulas de los 4 discursos está incluido la interpretación por el equívoco, ni podría estarlo, ¿sí?, además, incluido en ninguno de los discursos, esa interpretación por el equívoco, porque es una relación, el equívoco, entre el significante y la letra, ¿sí? Y la letra no tiene lugar en los discursos, ¿verdad? Son relaciones significantes, ¿sí? Entonces, la interpretación por el equívoco, esa que no está ni podría estar incluida dentro de los 4 discursos, tiene por correlato este nuevo estatus del cuerpo, ¿sí? Ya que para que el equívoco consuene y resuene, como dice Lacan en el 23, ¿sí?, es preciso que el cuerpo sea sensible a eso, como dice Lacan. Tiene que ser sensible el cuerpo a esos equívocos, ¿sí? Y esto solo es posible, ¿sí?, si el cuerpo en cuestión es gozable y literable, ¿sí? Por eso, digamos, el título del apartado de ese libro del 2010, ¿sí?, es gozable y literable, o el cuerpo gozable y literable, ¿sí? Y esto, volver un poco a ese trabajo que había hecho en su momento sobre la noción del cuerpo, cambio en la noción del cuerpo en la última enseñanza de Lacan, y sobre todo este punto de la función clave de la interpretación por el equívoco
para incidir sobre el síntoma, ¿sí? Esto es lo que me empezó a abrir un poco el panorama acerca de la estabilidad del binario hombre-mujer. Voy a tratar de decirles la idea, no la tengo así difusa, digamos, voy a tratar de ponerla en palabras a lo largo de lo que queda de esta reunión, ¿sí? Volví, después de este recuerdo, volví al artículo de Kopjek, ¿sí? El del sexo y la eutanasia de la razón, donde en un punto, página 24, un poco después del último que les dije, ella dice que dentro del discurso no hay términos positivos, tan solo relaciones de diferencia, ¿sí? O sea, Saussure, digamos, ¿no? Un término adquiere significado únicamente por su diferencia con todos los demás, ¿no? Es lo que Saussure llamaba el principio diacrítico, ¿sí? Bien. Para Saussure existían solamente dos dimensiones del significante, ¿sí? Una que podíamos llamar diacrónica, ¿sí? Es decir, el hecho de que solamente puede haber un significante en un momento dado de una cadena discursiva, ¿sí? Los significantes se ordenan en el tiempo, no puede haber dos al mismo tiempo, ¿sí? Se ordenan en una secuencia diacrónica. Primero hay un significante, después viene otro, después otro, etc. ¿Sí? Y hay relaciones diferenciales que se establecen en la diacronía, ¿sí? Que permiten decir aquí tenemos una unidad, luego empieza esta otra unidad significante, etc. ¿Sí? En esa dimensión diacrónica es que se dan las relaciones de anticipación del sentido y de retroacción de la significación. ¿Okay? Eso lo estudié en mi primer librito, el de la estructura lógica y la interpretación, en el 98. Todavía sigue para mí vigente esto, ¿sí? Pero quiero mostrarles este. Tenemos una dimensión diacrónica del significante. ¿Ok? Donde tenemos primer significante, segundo, tercero, cuarto, etc. ¿Sí? Y para Saussure existe otra dimensión, que es la dimensión sincrónica, vamos a ponerlo así, sincrónica, diacrítica. La diacrítica es justamente la que dice cada significante, ningún significante tiene una sustancia en sí, cada significante es lo que nosotros no somos. Se define como una pura diferencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿sí? Este significante de aquí se distingue de todos los que venían antes y venían después en la dimensión diacrónica y se distingue de todos los otros que en un momento dado constituyen una lengua. ¿Sí? Una cierta lengua. Esto es para Saussure, ¿sí? Pero Saussure, con estas dos dimensiones, jamás pudo resolver el problema del equívoco, ¿sí? El hecho de que yo escucho un flujo fónico, ¿sí? Un flujo fónico que puede ser leído de más de una manera, ¿sí? Él decía, bueno, para saber si tengo que leerlo de esta manera y por lo tanto recortar la cadena en estos significantes o leerlo de esta otra manera y recortar las unidades significantes de esta otra manera, entonces apelo, ¿sí? Al significado. Por el contexto tengo que saber qué significado darle a la frase, etc. ¿Sí? Y yo me entretuve, él da un ejemplo, tomado del francés, dice si je la prends, ¿sí? Que se puede, como flujo fónico, digamos, fonéticamente, se puede leer, ¿sí? Como si je la prends, es decir, si lo aprendo, ¿sí? O si je la prends. ¿Sí? Sí, la tomo. ¿Sí? Entonces hice un chiste ese tiempo para explicar cómo esto no resuelve el problema. ¿Sí? Él dice, Saussure decía, según el contexto, ¿sí? Voy a saber por el significado del contexto si tengo que leerlo de la primera o de la segunda manera. ¿No? Entonces yo le daba la imagen de dos estudiantes
que están escuchando una clase de una profesora muy bonita, ¿no? Y uno se queda embelesado por el cuerpo de la profesora y se distrae de la clase que está dando, pongámosle de matemáticas, ¿no? Entonces el compañero lo ve boquiabierto y le pregunta, ¿en qué estás pensando? ¿Sí? Y él le responde, supongamos en francés, si je l'apprends, ¿sí? Y no se puede definir por el contexto si está pensando en si lo aprende, lo que está enseñando, o si toma el cuerpo de la profesora, ¿no es cierto? Entonces, el equívoco no se resuelve por referencia al contexto ni al significado, tiene que haber algo más, ¿sí? Y esto significa que hay una tercera dimensión en el significante, ¿sí? Que es una dimensión sincrónica también, porque se dan estas lecturas al mismo tiempo, ¿cierto? Son posibles. Es sincrónica, pero equívoca. Y en esta dimensión van a ir todas las maneras posibles de leer ese flujo fónico en un momento dado. ¿Ok? Bien, se ve bien ahí sí, sí lo ven. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve pensar las cosas así? Eh, Esa dimensión, la del equívoco, es fundamental para nosotros porque allí aparece la letra, es decir, en esa dimensión es donde se va a producir la escritura del síntoma, que no cesa de escribirse, ¿sí? Y al mismo tiempo, porque allí es donde vamos a apoyar las herramientas de la interpretación, ¿sí? O sea, esa dimensión es la que toca el cuerpo. ¿Se entiende? Digamos, porque es sobre esa dimensión, la del equívoco, que tenemos que operar, porque allí es donde se sitúa la letra del síntoma que se inscribe en el otro como cuerpo. Bien, entonces, aquí es donde empiezan mis críticas a Complex, ¿sí? Y esto es lo que me permite iluminar desde cierta perspectiva la estabilidad de la barrera entre hombre y mujer, más allá del hecho de que el significante fálico no reparta las cosas en dos clases disjuntas, ¿sí? Entonces traje varias referencias, van a tener que disculpar que es muy desordenado, son todas cosas muy, muy recientes, pero tal vez eh, tal vez de esto salga alguna cosa clara. Una referencia que recordé para pensar esto, vieron que yo la vez pasada había hablado de que la lengua era una integral de equívocos, o sea, que ya presupone la existencia del significante, el enganche del sujeto con la cadena del significante. Bueno, encontré una referencia donde Lacan lo dice, en el Atolondradicho, en la página 514 de la traducción castellana, dice algo así como que el sujeto, perdón, que el inconsciente está sujeto al equívoco con que cada lengua se distingue, ¿sí? Y ahí define a continuación, una lengua es la integral de los equívocos, integral matemática, ¿no? Como sumatoria infinita, ¿no? Una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella, ¿no? ¿No? Digamos, reúne, ¿sí? Todos los equívocos que se han ido acumulando a lo largo de la historia, ¿sí? Eso forma parte de la lengua, ¿sí? O sea, lo que está en esta dimensión, ¿sí? En esta dimensión tercera, ¿sí? Dice, es la beta, esto es fundamental, ¿sí? Miren lo que dice, riquísimo, es la beta en la que lo real de que no hay relación sexual, ¿sí? Es la beta en la que lo real de que no hay relación sexual ha depositado su sedimento en el curso de los siglos. ¿Dónde entonces ubicamos el real de no hay relación sexual en este esquemita así que supera Saussure? En la dimensión del equívoco, ¿ok? En la dimensión del síntoma, en la dimensión de la interpretación que debemos hacer, ¿sí? No en la dimensión de diacrítica o diacrónica, etc. ¿Sí? Es muy importante esto que dice Lacan, articularlo con esto otro, ¿sí? O sea, yo hasta ahora las tenía como referencias sueltas, pero ahora me permite decir, bueno, pero si el depósito a lo largo de la historia de esas historias, ¿sí? Vinculadas con el no hay relación sexual, ¿sí? Es lo que figura en esa dimensión del equívoco, en esa colección que llamamos de equívocos que llamamos la lengua, entonces ahí tenemos que poner el acento, ¿sí?
Inclusive recordé algo, ya estoy citándome a mí mismo, es un poco gracioso eso, pero hay un chiste que es, como digo yo, dos puntos, como digo yo, ¿no? En el libro Pasos hacia una economía de los goces del 2017, ¿sí? Página 62, puse algo que ahora le saco el jugo, ¿no? Uno cuando escribe, a veces escribe cosas que no sabe muy bien para qué van a servir, digamos, pero que se le impone en el curso del razonamiento. Digo ahí que la lengua es el precipitado, parecido a lo de Lacan, ¿eh? Precipitado en una comunidad lingüística de innumerables experiencias de goce. ¿No? O sea, tenemos una serie de experiencias de goce, ¿sí? Y esas experiencias de goce dejan su huella, ¿sí? En la lengua, bajo la forma de esos equívocos, o sea, en esa dimensión tercera que se añade a la dimensión diacrítica y a la dimensión diacrónica, ¿sí? Inclusive, decía, el libro de Goffé no me aportó realmente gran cosa, pero al terminar de leerlo, hice una lectura diagonal, digamos, no lo leí así. Después le voy a dedicar el tiempo que merece, pero sobre el final cita a Lacan del seminario 26, algo que yo ni recordaba, cuando Lacan iba y estaba toda la hora haciendo nudos en el pizarrón y decía dos o tres palabras y se iba, ¿sí? Pero dice, fíjense, 9 de enero del 79, ¿sí? O sea, estaba un pasito del ataúd, ¿sí? Y dice, ¿por qué hay dos sexos? Lacan dice, eso no se explica bien. O sea, todavía sigue pensando que no se explica por qué ese binario tan estable, hombre-mujer, etcétera, ¿sí? Bueno, quizás podamos dar un paso en dirección a entender, por lo menos, por qué esa estabilidad, ¿sí? ¿Por qué eso de que haya dos sexos, ¿sí? Bueno, este, vuelvo a las referencias de Kopsek. Siempre a la misma hora pasa, ¿no? Acá alguien comprando trastos viejos, esas cosas. Bueno, vuelvo entonces al artículo de Kopsek. En la página 28, Kopsek dice que la diferencia sexual es una diferencia real y no una diferencia simbólica, ¿sí? En su momento yo había subrayado también esto y le había puesto una crucecita, que es lo que pongo en el margen de los libros cuando algo me gusta mucho, ¿sí? La marquita que le hago, ¿sí? Ahora no me gustó tanto, porque me parece que la diferencia sexual es real y simbólica. O sea, que hay que incluir las dos cosas. Creo yo que ahí un poco retrocedió respecto a lo que ella misma recordaba que había dicho Freud, ¿sí? Y también, digamos, ella dice, vuelve a citar a Freud más adelante, página 30, dice que el sexo debe ser aprehendido, como dicen los cordobeses, ¿no? No en el terreno de la cultura, sino en el de las pulsiones, ¿sí? Pero a mí me parece que es en ambos terrenos es que hay que aprender el sexo. No solamente, digamos, es algo que tiene una pata en la cultura y una pata en las pulsiones, ¿sí? Ni siquiera diré las pulsiones, que es una noción que cada vez me resulta más criticable cuando salgo del principio del placer por el tobogán biológico que introduce irremediablemente. Me parece que sí en el terreno de los goces, ¿sí? Entonces hay que pensar en los goces prediscursivos y los goces discursivos, o sea, mediatizados por la cultura, y el modo en que los discursos atrapan cuerpos. Yo creo que de ese nudo nace la cuestión del sexo, ¿sí? Por ejemplo, me anoté ahora, segunda lectura del libro de Kopsek, hay que revisar esto, me puse, ¿no? Decía lo siguiente, página 31, la diferencia sexual no puede ser deconstruida, ¿sí? Si bien el sujeto está libre de toda coerción social absoluta, cito textualmente, decía Kopsek, dice, no es libre en el punto en que dentro de cualquier discurso solo puede asumir o bien una posición masculina o bien una femenina. Esta es la dimensión compulsiva del sexo, ¿no? Yo pienso que hay que revisarlo hoy en día por este asunto del aflojamiento que en este aspecto introduce el discurso sexual normativo, que se puso denso en otros aspectos, ¿no? Se puso pesado, digamos, en otros aspectos. Pero aquí la cuestión de que ahora, por ejemplo, en el documento se pueda poner hombre, mujer o no declara, no me acuerdo cómo dice,
o que en varios aspectos de la vida civil se admitan esas otras opciones, por ejemplo. No, me parece que ya restó un punto a la compulsión de tener que inscribirse del lado hombre o mujer, lo cual no dice que no haya solidez, estabilidad en esa repartición hombre-mujer. Simplemente se le han añadido otras cosas, se le ha puesto un pero, se le ha puesto alguna objeción, ¿sí? Pero esta repartición del mundo todavía sigue teniendo una estabilidad que hay que explicarse. Por lo menos hay que explicarse por qué hasta ahora ha tenido tanta estabilidad, por qué ha servido tanto de alguna manera, ¿sí? Eh, y donde ya directamente cambié mi mentalidad respecto de lo que en otro momento tomaba de Kobjek, ¿sí? Es cuando dice que una diferencia funda la división que realiza el psicoanálisis de todos los sujetos en dos clases mutuamente excluyentes, masculina y femenina. Lo dice en la página 35. Y esto está mal. No hay manera de reparar, digamos, esto que ha dicho Kobjek. No hay clases. Porque para que haya clases, esto es lógica básica. ¿Sí? Me extraña porque Kobjek de lógica mancha bastante, como decimos acá. Para que haya clase tiene que haber concepto. ¿Sí? Y no hay concepto de hombre y mujer. ¿Está? Este es el punto fundamental. Bueno, y salteo algunas cosas, ¿sí? Tampoco creo que la mujer es no toda porque le falta el límite de que introduce la castración, cosa que dice Kobjek, que me parece, ¿sí? Que dice que la mujer es la falla del límite. Creo que tenemos que extraer la diferencia hombre-mujer de otro lado, no de esto, ¿sí? Esto me parece que son como flores retóricas que no dicen nada, que no agregan ni quitan nada realmente. Digamos, en definitiva, me parece que es todo esto que venimos discutiendo, mirando un poco críticamente, etcétera, nos conduce a tener que revisar con lupa qué es el significante fálico, ese fi mayúscula que está en la fórmula de sexuación, y cómo entendemos la función llamada castración. ¿Ok? Creo que a eso vamos, ¿sí? Que por supuesto no es el cuentito, sí, pero tampoco se puede reducir a la mera idea de una pérdida de goce introducida por la cultura, o cosas con las que nos hemos a veces contentado rápidamente para no tener que hacernos buenas preguntas. Yo creo que hay que volver a interrogar la función del falo y la función de la castración. ¿Está? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Eh, tenemos tiempo como para conversar un poco más. Lo que voy a improvisar por completo, digamos, porque ni siquiera tuve tiempo de pensarlo, apenas tuve tiempo de tomar las notas para hoy, es que si es cierto esto que dice, si aceptamos, digamos, esto que dice Lacan en la Tolondra dicho, ¿no? De que una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella, ¿sí? Cosa que afín, digamos, a lo que yo decía en Pasos hacia una economía de los goces, ¿no? Que la lengua es el precipitado en una comunidad lingüística de innumerables experiencias de goce, que tal vez lo leí en algún lado y no está, qué sé yo. Podemos buscar. La cuestión no es tanto quién lo dijo, sino qué estamos diciendo, ¿no? Y termina diciendo Lacan que es la beta en la que lo real, ¿sí? La lengua es la beta en la que lo real de que no hay relación sexual ha depositado su sedimento en el curso de los siglos, ¿sí? Me parece que eso es lo que nos lleva a pensar que haya en la dimensión no diacrítica del significante, o sea, en esa dimensión de la letra, ¿sí? La manera de explicar la estabilidad del binario repartitorio hombre-mujer, ¿sí? No como pares significantes, ¿sí? Pares de oposición, hombre se opone a mujer, como el pastor a la pastora, el hilo a la aguja, cosas que, ¿no? Con las que Lacan ironiza durante muchos años, sino que haya que pensar que lo que dio por resultado, ¿sí? La inscripción en la lengua, ¿sí? Del significante hombre, y lo que haya depositado la inscripción en la lengua del significante mujer, ¿sí? Y esa distinción entre hombre y mujer hayan sido experiencias de goce
¿sí? Maneras de organizar, por así decirlo, el mundo significante, experiencias de goce diversos. ¿Sí? Es decir, que no haya tenido relación ni con el hecho de que las mujeres tuvieran, por ejemplo, la facultad reproductiva y los hombres no, ¿sí? Pero sí puede haber tenido alguna relación, por ejemplo, con el hecho de que las mujeres tuvieran senos y los hombres no. ¿Sí? No por la cuestión de la alimentación, sino por como objetos de goce, ¿sí? Que producen, son pasaportes para experiencias de goce diferentes. ¿Sí? Y que esto haya sido lo que terminó haciendo relevante, por así decirlo, ¿sí? La diferencia sexual anatómica. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, no tenemos instinto sexual, ¿sí? No hay relación sexual, ¿sí? Hay experiencias de goce, digamos, abiertas a todas las posibilidades, etcétera, de una manera mucho más amplia y colorida, ¿sí? Que en todas las otras especies animales, precisamente porque las otras especies tienen instintos sexuales, tienen maneras de reconocer qué es un partener sexual y qué no, tienen maneras de pensar cómo hacer para elegir el objeto sexual, etcétera. No se plantean problemas de identidad sexual, y esas cosas que a nosotros sí nos afectan. Bueno, y por lo tanto tienen una paleta de colores en el ámbito de los goces mucho más restringida que los seres hablantes, ¿sí? Entonces, los seres hablantes tenemos acceso a una infinidad de goces diversos, ¿sí? Pero tenemos una carencia absoluta de orientación en eso, ¿sí? Lo cual hace que, como yo digo, bueno, si no fuera porque se inventaron las estructuras elementales del parentesco, porque se armó todo un aparato cultural, etcétera, la especie humana probablemente no hubiera sobrevivido, ¿no? Porque no hay manera de garantizar la supervivencia de la especie, ¿sí? Sin embargo, fue tan efectiva, digamos, la impronta cultural que ahora tenemos el problema opuesto, la superpoblación, ¿sí? Entonces, creo yo que la relación sexual se puede tomar como un axioma, ¿sí? Y que como es el depósito, ¿sí? No, el precipitado, ahí está. El precipitado de innumerables experiencias de goce en cada comunidad lingüística terminó produciendo, por así decirlo, ¿sí? Una nomenclatura que distinguiera a grandes rasgos posibilidades de combinatorias en el plano del goce distintas a partir de estos dos nombres que llamamos hombre y mujer. ¿Sí? Es decir, no es que hemos avanzado mucho en esta dimensión, ¿sí? Pero por lo menos podemos decir que es a partir del goce que se ubica en el nivel del síntoma, es decir, del lazo con el partener sexual, ¿sí? Que en ese nivel es que se inscriben las relaciones llamadas hombre-mujer, ¿sí? Y esto tal vez lleve a la necesidad de pensar si el falo opera estrictamente como significante, ¿sí? O tiene un carácter híbrido, digamos así, de significante y de letra, ¿sí? Comparto con ustedes mi pensamiento en voz alta a partir de las últimas lecturas que hice. Así que abro la discusión, tenemos bastante tiempo para charlar. ¿Qué hora es ahora? Tenemos casi media hora para conversar. A ver qué piensan con respecto a estos planteos muy preliminares. Me gustaría participar, Sí, Marco Mondoñedo. a ver un segundito que voy a cambiar la vista. Ahí está. Bueno, sí. Sí, gracias. Estaba pensando en esto último relativo a este depósito sedimentario, ¿no? Que es correlacionado con lo real de la no relación sexual. Me hizo recordar una interpretación, bueno, yo también me voy a citar a mí, en la cual yo he entendido, es una interpretación, no una.
la idea es siguiente, ¿no? Los discursos no son los términos de grandes esquemas estructuradores de sentido, sino discursos en el sentido de unidades, ¿no? de significación que tienen una totalidad, una novela, por ejemplo, una película. Los discursos son todos, de alguna manera, suplencias, ¿no es cierto? Esto lo podemos encontrar también en Lacan, para resolver, ¿no? El meollo del psicoanálisis, que es la no relación sexual, ¿no es cierto? O sea, todos los discursos giran, tratan de suplir, de paliar, digamos, esta falta constitutiva, ¿no? En ese sentido, ese conjunto de discursos que se producen a lo largo de la historia deja una especie de depósito sedimentario de significaciones sobre la base de la cual se producen los nuevos discursos, ¿no es cierto? Que de algún modo Marcos, toman, ¿por qué significaciones? ¿Por qué un depósito de significaciones? en el sentido de que los discursos se constituyen básicamente porque tienen significación, ¿no? La significación como componente de los discursos, no en el sentido de estructuras tipo el amo o el analista, sino discursos en el sentido de configuraciones totalizadas de significación, como una novela, como un poema, ¿no? Ese conjunto de discursos que se producen en la cultura dejan una especie de, como decía, huella sedimentaria, ¿no? Eh, Un trasfondo, una especie de lecho para el río de los nuevos discursos, ¿no? Y esos nuevos discursos también tratan de resolver lo real de la no relación sexual y dejan a su vez más sedimentaciones, digamos, discursivas, ¿no? Y estaba pensando en ese tercer vector que usted dibuja allí y que la semiótica denomina eje praxemático. ¿Por qué? Porque es el eje de las prácticas discursivas previas, praxemático de las prácticas discursivas previas, que están allí como antecediendo a cualquier nuevo discurso que se realice y que pretenda suplir lo real de la relación sexual, ¿no? Que sería el meollo. Estaba pensando que esa dimensión tercera es precisamente una dimensión en la cual, digamos, usted quiere inscribir estas armas, ¿no? En contra de el síntoma, ¿no? Me parece que usted lo mencionó en los términos de, ¿no? Arma, ¿no? Es lo que Que dice se Lacan, sí, enfrenta en el al... seminario 23, sí, el equívoco Ah, es ya. la única arma que tenemos contra el síntoma. Que se toma de esa dimensión, ¿no? Entonces, la lengua, ¿no? Estaría allí en ese conjunto de eh, depositado de discursos previos, ¿no? Que arman una especie de amasijo del hecho que dentro de lo cual se produce la historia esta, ¿no es cierto? De la langue, ¿no? A partir de la cual se puede luego producir discursos concretos. Y en ese sentido tiene mucho, valga la redundancia, sentido que eso pues sea pues una mezcolanza, un equívoco, una multiplicidad, ¿no? Una, ¿no es cierto? Una multiplicidad inconexa, amorfa, que Lacan diría, creo yo, que la lingüística, ¿no? Es una elucubración de saber que se inscribe sobre la langue, precisamente, ¿no? De ese Me gustó, conjunto múltiple, me ahí gustó me mucho la parece, noción de lo praxemático, porque justamente esa dimensión incluye dos aspectos de la praxis, ¿no? Una que es la praxis analítica de la interpretación por el equívoco, ¿no? Pero al mismo tiempo el saber darse maña con el propio síntoma, ¿no? También se inscribía en esa dimensión. Así que me gustó la noción de dimensión praxemática. Sí, está buena, la voy a tomar. Gracias. ¿Algo más, Marcos? no, solo que añadir que esa dimensión es también una dimensión importante dentro de la semiótica para la teoría de la enunciación, ¿no es cierto? La enunciación de Ah, algún modo, ¿no es cierto?
es ese marco que está de algún modo tomando de esa fuente de la Langue, podríamos decir, ¿no? Ok, La enunciación está allí la fuente de la enunciación sería esa instancia, digamos, ¿no? ok, bien, me gustó. Me gustó sobre todo porque la enunciación es uno de los lugares donde Lacan inscribe la singularidad y esa es la dimensión del síntoma, justamente. Bien, bien. Hay varias cosas que convergen en esa dirección. De aquí, de la sala, alguno que quiera participar. Sí, no, Flavia, sí. no me quedé en el principio, cuando hiciste el resumen de lo que veníamos trabajando. Sí. Vos decís, me cuesta pensarlo. ¿Escuchan los que están por el Zoom? Un poco bajo. Sí, bueno, basta. Que el consentimiento es previo a la identificación. Sí. Bien. Sí, sí, porque, digamos, yo veo el proceso como en estas etapas, digamos, lógicas, ¿no? Digamos, tiene que haber primero consentimiento que inscriba al sujeto en un discurso, ¿sí? Porque sin la inscripción del sujeto en un discurso no hay manera de que pueda, segunda etapa, ¿sí?, producirse una identificación, ¿sí? Cuando Lacan dice en algún lado al final de su enseñanza, habla, ironiza, tal vez en el Leturdí, no me acuerdo, cuando habla del bigotito del Führer, ¿no? Este que dice que tuvo mucha importancia, digamos, en cierto momento de la historia, etcétera, eh, está hablando de lo mínimo que puede ser un ragunario, ¿no? Como soporte de una identificación. Pero el bigotito del Führer no hubiera arrastrado a millones de personas a la guerra o a los campos de concentración o a distintas cosas si no hubiera estado sostenido por un discurso, ¿sí? No tiene poderes mágicos el bigotito, ¿sí? Tiene que ser un discurso el que soporte, digamos, el rajunario que sí va a ser objeto de identificación. Por eso digo, primero tiene que haber el consentimiento que produce un sujeto atado a un discurso, ¿sí? Y luego, eventualmente, ¿sí?, una identificación. Sí, bueno, y otra cosa, cuando vos decís que... Era eso a eso apuntaba. Sí, Okay. sí. Bueno, hay que volver a pensar entonces el concepto de identificación. Sí, efectivamente. Sí, tal cual. Ratito. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y por otro lado, cuando vos decís que a partir que la criatura busca rasgos diferenciales, ¿no? O sea, en relación a la diferencia sexual, solo sabe que diferencial, ¿no? Y que busca rasgos diferenciales, como son otras cosas significantes, a partir de un puñado de semblantes. Lo pensaba en la época, ¿no? Están como borrados estos errores, están más borrados que antes. Tal cual, sí, sí. Porque no sé, cabello, pelo corto, de las mujeres, por ahí antes eran más marcados los trabajos, las actividades, me parece que ahora es como, está como más difícil para la criatura encontrar estos rasgos diferenciales a partir de los semblantes. Es fantástico, además es muy gracioso porque el repartitorio sexual de los toilettes, por ejemplo, ¿no? Apela a cosas divertidas, a veces a representaciones antiguas, por ejemplo, ¿no? Sí. De lo que era La Dama y el Caballero, ¿no? Pero con historias así, son de otra época. O si no, usa ese icono donde es interesantísimo, porque la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer con los iconos de los baños, ¿sí?, es que la mujer tiene una pollerita. La pollerita que ya está... Claro, pero es interesante eso porque los hombres en nuestra cultura no usan pollera, ¿sí? Las mujeres pueden usar pollera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se definiría un hombre, ¿sí?, según el ícono, ¿sí? Sería un cuerpo hablante que jamás puede lucir pollera. O sea, son los cuerpos hablantes privados de pollera, digamos, los que se definen entonces como hombres. Es muy, muy interesante, pero es cierto esto de que cada vez hay menos semblantes llamativos, ¿sí?, contrastantes, que permiten
No estoy escuchando bien. ¿No se escucha? ¿No se Se ha escucha? atenuado la voz mucho. ¿Eh? Se ha bajado mucho el volumen. ¿Ha bajado el volumen? Sí, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Upa, ¿qué habrá sucedido? Bueno, no sé por qué. Ahora un poquito mejor. Un poco mejor. Bueno, me voy a poner aquí cerca. Eh, decía, ha bajado mucho el nivel de contraste entre los semblantes que pueden orientar y ha aumentado proporcionalmente la angustia de los niños que se ven obligados a inscribirse en el conjunto de los hombres o de las mujeres, a definir sus posiciones, etcétera, porque ahora son tantas las posibilidades y tan lábiles, digamos, los semblantes de los cuales agarrarse, que es realmente algo problemático, cada vez más problemático. ¿Sí? Eh, Así que sí, sí, yo pienso, digamos, que esto, releer, digamos, que la función del significante fálico, repensada, como lo estamos haciendo, la identificación repensada a partir de los discursos, etcétera, quizás nos permita abordar un poco mejor esta clínica contemporánea, ¿no? Creo yo, digamos, no solamente ser dóciles a lo trans, como proponía Miller el 2021, que no es poca cosa eso, sino esta docilidad a todas estas nuevas formas de presentación, que muchos analistas todavía con criterios un poco obsoletos, piensan que si no tiene una clara identificación sexuada hombre-mujer, entonces hay algo que no operó en el significante del nombre del padre o cosas así. Son aberraciones realmente. ¿Sí? O sea, hay mucho prejuicio lacaniano. No, y una tercera cuestión que por ahí no sé si tiene que ver mucho con lo que venimos hablando Sí. hoy, pero que la vengo pensando a partir de trabajar cosas de la ESI, ¿no? Y, ESI, para los que vienen del exterior, es Educación Sexual Integral, ¿no? Sí. Y es un discurso sexual normativo. Sí, 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 absolutamente. Sí, Que dice lo que hay que ser y lo que no. exacto, sí, 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 tal cual. Sí, hay en esta época woke, digamos, ¿no? Donde parece ser que ser intelectual es decir, abajo con todas estas normas, bla, 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 tenemos que darle libertad de elegir, etcétera. Lo que se ha hecho es reforzar el discurso del amo. Pero ¿sí? hay una fuerte impronta de la ESI, porque los que trabajamos con adolescentes, con jóvenes, como discurso sexual normativo. Sí, sí, tal Hay- cual. Sí, sí, tal cual. Discurso sexual normativo. Sí, que digamos es muy afín, como les decía, como tiene la estructura del discurso del amo, ¿sí? Es afín a la lógica del todo con excepciones y por lo tanto vuelve a forcluir el aspecto del no todo, ¿sí? Que tal vez es la manera que tendríamos que leer el rechazo freudiano de lo femenino, ¿sí? Bueno, yo creo que hay un rechazo de la lógica del no todo, un rechazo de lo singular, podríamos decir, por parte de esos discursos contemporáneos. Sí. Sí, incluso todo lo que es. Habla más fuerte para que te escuchen. Incluso todo lo que es LGBTI entra Sí. en la lógica del. No, no es la lógica del no todo. Sí. No justamente, sino es nuevamente un discurso que se puede volver eventualmente normativo. Sí. ¿No? O sea, básicamente entramos en la lógica del todo una excepción. Sí, sí. Entonces, coincido en esto que más bien las traducciones lógicas. Sí, además, No son excepciones. recordé un video muy divertido, con una ironía muy fina realmente, para mostrar el aspecto tremendamente rígido, ¿sí? Que ha introducido esta supuesta liberalidad contemporánea. Era un discurso, creo que era un diputado alemán, ¿sí? Que empezaba su discurso diciendo, damas y caballeros, y luego agregaba todas las variedades
y todas las subvariedades así, y su discurso ocupaba no sé cuántos minutos solamente diciendo a quiénes debía dirigirse porque no debía dejar a ninguna de las identidades sexuales afuera, ¿no? Y después decía 2 palabras y se iba. Pero digo, la obligación de tener que nombrar correctamente, de inscribirse correctamente, de hacer respetar correctamente, etcétera, es mucho más dura todavía que lo que ocurría en la época victoriana, ¿sí? Tremenda. Con además el aliciente, entre comillas, de que cada vez hay menos herramientas para obtener ese rasgo identificatorio, esa ubicación, etcétera, más opciones y menos herramientas para elegir, ¿no? Esa combinación yo creo que es una de las fuentes de ansiedad más grandes de los adolescentes hoy en día. Gerardo, Sí, ¿quién habla? Kira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? hola, estoy bien, gracias. Yo quería preguntarte esto, digamos, de estos goces que están, digamos, no atados al significante o esta nota musical de la que hablábamos. La nota pedal. Ajá. em, o esto del síntoma que queda en lo real, que tiene que ver con la letra, pero la letra tendría que ver con el registro también como de esos goces no relativos al significante. Muy buena pregunta. O sea, Sí, claro, porque entiendo a qué va. Bueno, ahí hay un problema interesante que vengo pensando hace unos años, que es un problema clínico, además, fundamental, que es el hecho de, si aceptamos la propuesta que yo hago de invertir la relación que plantea Lacan en el seminario 22, ¿no? Tomando en cuenta que dice cosas distintas en el seminario 21 y el 22 acerca de la relación de antecedencia entre el significante y la letra, ¿sí? El seminario 22 plantea: el inconsciente preexiste al síntoma, el síntoma existe al inconsciente, ¿sí? Toma algo que está en el inconsciente, un significante amo, y lo escribe por medio de una letra que no cesa de escribirse, bla, 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 ¿sí? Yo creo que es necesario invertir esa relación y pensar que el síntoma es lo que del flujo fónico recorta los significantes que eventualmente pueden llegar a constituir un inconsciente, ¿sí? Y es por eso que nos encontramos clínicamente con síntomas sin inconsciente, pero jamás nos encontramos con inconscientes sin síntomas, ¿sí? O sea, creo que clínicamente se valida mi propuesta de inversión respecto del planteo de Lacan allí. Pero más allá de eso, que es una vacilación de Lacan entre el seminario 21 y 22, ¿sí? Se plantea el problema de, bueno, muy bien, ¿sí? Pensamos que el síntoma preexiste al inconsciente, ¿sí? Podemos pensar un manejo transferencial por la vía de la interpretación, porque le anudamos, si viene sin inconsciente, le anudamos un poco de sentido y con eso lo manipulamos, ¿no es cierto? Se podría resolver clínicamente el problema de los síntomas que se presentan sin un inconsciente asociado. La cuestión es que ese síntoma, ¿sí? Ese síntoma como aparato de lectura del flujo fónico, ¿sí? Lee en función de sus propias experiencias de goce, ¿ok? Y esa lectura que hace en función de sus experiencias de goce, no necesariamente todas esas experiencias de goce han estado atadas al significante, porque hay muchas de ellas, creo que eso apunta a tu pregunta, Kira, ¿no? Hay muchas de esas réplicas indiciales, como yo las llamo, que son anteriores al enganche del sujeto al discurso del otro, digamos, a la cadena significante, o mejor dicho, no del sujeto, sino al enganche de ese cuerpo hablante al discurso del otro, que hará de él un sujeto, ¿sí? Sujeto del significante. Entonces, el asunto es que no necesariamente, esta es mi respuesta, Kira, no necesariamente todas esas marcas de goce que llamo réplicas indiciales quedarán enganchadas al significante. ¿Está? No hay razón absoluta para pensar que todas han quedado enganchadas al significante, a pesar de lo cual pueden pasar a formar parte de ese síntoma que sí leerá
los flujos fónicos y recortará, ¿sí?, la cadena significante que hará de eso un sujeto. ¿Está? Es un poco complejo de pensarlo así porque no estamos acostumbrados, pero lo que yo digo es que no veo razón alguna para que todas las réplicas iniciales necesariamente pasen a estar vinculadas con lo que Freud llamaba representaciones palabras. Puede haber representación cosa pura, ¿no está? En fin, eso es. También tendría que ver con ese goce otro, ¿no? Como, ¿verdad? Como no fálico. Sí, yo lo llamaría más bien goce del otro, ¿sí? Porque el goce otro es el que Lacan habitualmente plantea como vinculado con la lógica del no todo, ¿sí? Pero yo creo que el que está fuera de simbólico no es el otro goce, sino el goce del otro, ¿sí? Es el que propongo más bien llamarlo goce de la vida, ¿sí? Hay una relación compleja entre el otro goce y el goce de la vida, ¿sí? Es decir, pienso yo que si en general tampoco se puede decir sobre el otro goce, es porque probablemente el otro goce también esté fuera de simbólico, ¿sí? Pero eso no significa que todo goce del otro, igual goce de la vida, sea equivalente al otro goce, ¿no? Eso lo discutí, me acuerdo con detalle en un librito llamado Ombligos, ¿sí? Esta cuestión. Y creo que en Pasos hacia la economía de los goces tal vez también, ¿sí? Pero quiero decir, ahí hay que pensar una relación sutil entre otro goce y goce del otro. Pero entiendo a qué apuntaba tu pregunta, Kira, más allá de esta distinción. Pienso yo que vale la pena pensar en la posibilidad de que dentro del síntoma pueda estar incluido esas experiencias de goce que no tienen relación con lo simbólico, aunque luego puedan funcionar como parte del aparato de lectura sintomático que va a hacer existir al inconsciente. No tienen relación con lo simbólico, pero van a incidir cuando... Exactamente. Sí. Van a incidir. Lo cual no quiere decir que todas esas réplicas iniciales, insisto, estén enganchadas al significante. Sí, efectivamente. No es condición, no lo veo así. Va en la línea de este contraste entre Lacan y la tercera y el seminario 22. Claro, en esa vacilación, digamos, que hay entre el seminario 21 y 22, pivoteando en la tercera, ¿sí?, que en realidad es un problema que Lacan se plantea desde el seminario 9. ¿Qué es antes? El significante le va dando muchas respuestas, en fin, y creo yo que vale la pena mantener abierta la pregunta para responderla clínicamente, no por prejuicio o por completud teórica de no sé qué cosa. Yo creo que clínicamente me inclino a pensar al revés de lo que dice Lacan en el seminario 22, por las presentaciones clínicas actuales, donde muchos no llegan con síntomas y sin ningún enganche con el inconsciente. Y eso no quiere decir que sean desabonados del inconsciente en el sentido de Joyce. ¿Se entiende? Digamos, eso me parece que es, porque los podemos abonar al inconsciente, ¿ok? Clínicamente se puede conseguir eso, en muchos casos. Para lo cual a veces tenemos que hacer algo que se considera habitualmente antilacaniano, que es inyectar un poco de sentido. Bueno, es la hora y ya me estoy quedando afónico. Así que los invito a la próxima reunión, que va a ser entonces, ¿cuándo es? El segundo... Sí, me voy a fijar por las dudas a ver la fecha, porque como en esta época hay tantas jornadas, 11. etcétera. En octubre será el 10 de octubre, sí, El efectivamente. 10 de octubre. 10 de octubre. Bueno, muchas gracias por la presencia. Y si tienen alguna pregunta que quedó en el tintero, la pueden plantear al principio de la próxima reunión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esto. Te puede Ah, quedar. Te la dejo, Gerardo.